Te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Y ahora que nos disponemos a oír tu palabra, Señor, oramos para que nos ilumines y abras nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra con alegría y con humildad. Oh Padre, gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y permanecer en el Salmo 105. Nuestra meditación esta mañana va a ser en el Salmo 105. Particularmente en la última parte de este salmo, ¿verdad? Y es un salmo que nos enseña, nos da mucha historia. Nos habla de la historia de Israel, nos habla del pacto y de la historia redentora, ¿verdad? Y podemos decir que desde el principio del tiempo, Dios ha estado obrando y poniendo todo en su lugar para revertir la maldición. ¿Verdad? Hoy leímos sobre lo que causa el pecado o lo que causó el pecado en la confesión de fe, de toda esa miseria, en toda esa corrupción en que el hombre cayó cuando pecó. Y lo que ha hecho Dios desde el principio es crear un plan de redención, de revertir los efectos del pecado, dando promesas y tratando con el hombre. ¿Verdad? Tan pronto como el hombre cayó en Génesis, Dios reveló la promesa del pacto de gracia salvadora, una promesa de gracia que encontraría su cumplimiento en la simiente de la mujer. Y desde ese momento, cada paso de la historia fue un movimiento hacia la plenitud del tiempo, hacia cuando Dios enviaría a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que podemos decir que toda la historia, desde el Edén hasta la cruz, conduciendo hacia la plenitud de los tiempos, fue una historia redentora en su propósito. Y también diría que toda la historia, desde la cruz hasta la segunda venida del mismo Hijo de Dios, es también redentora. Es Dios obrando sus planes, sus propósitos salvadores, donde Cristo vendrá por segunda vez y va a revertir de manera completa toda la maldición y toda la corrupción del pecado. Por lo tanto, la historia, y ahorita que estamos viendo la historia de la iglesia los domingos en la mañana, la historia es mucho más que simples hechos, ¿verdad? A menudo en la Biblia encontramos estos relatos históricos, a veces en forma de narrativa, a veces en los profetas, o en este Salmo 105, en los salmos históricos, que nos dan como un repaso de lo que Dios ha hecho en la redención de su pueblo. Y el Salmo 105 es uno de esos salmos históricos, donde resalta la fidelidad de Dios, donde resalta su amor redentor, su liderazgo, su providencia, que a veces es misteriosa, pero siempre buena, y su soberanía incluso en medio de la adversidad. Y estos versículos finales de este salmo, creo que en mucho sentido resumen este salmo, porque vemos en muchas maneras el propósito redentor de Dios para su pueblo. Lo que Dios hizo con ese Israel físico, lo que Dios hace con esa descendencia de Abraham, se convierte, podemos decir, en un modelo, en un paradigma, por así decirlo, de cómo Dios salva a los individuos, cómo Dios nos salva de manera personal. Y cada conversión que vemos, como hoy que vimos la conversión de Agustín, cada conversión en la que nace una nueva descendencia espiritual de Abraham, es una demostración de cómo Dios redime a su pueblo, de cómo Dios salva a su pueblo, de cómo vienen a la fe y cómo entran en esa gran simiente de Abraham y cómo entran y se unen al Señor Jesucristo. Así que esta mañana voy a tomar estas ideas de manera amplia, ¿verdad? Hay que pensemos en la salvación que Dios ha realizado para con nosotros, a su pueblo, como ese patrón, como ese paradigma, como ese modelo de salvación. Y quiero hacerlo hoy, particularmente que tenemos la Santa Cena,
para verlo como ese privilegio. La salvación es un privilegio. Venir a la Santa Cena es un privilegio que no todos tienen. ¿Verdad? Porque la mesa, ¿qué es? Es ese lugar de comunión, un lugar de compañerismo con aquellos que comparten también esa fe preciosa. Pero principalmente es un lugar de comunión y compañerismo ¿con quién? Con el mismo Señor Jesucristo. Quien preparó la mesa y quien ha invitado a su pueblo a venir. ¿Verdad? Es un tiempo de adoración, es un tiempo de alabanza, un tiempo de acción de gracias mientras recordamos lo que Cristo ha hecho y lo que continúa haciendo por nosotros. ¿Verdad? Y cuando vemos esta mesa, es una ayuda visible, pero una ayuda maravillosa de nuestra fe. ¿Verdad? La mesa del Señor, ¿verdad?, no es una recompensa por una fe perfecta. Nadie tiene una fe perfecta. Pero es una ayuda visual para que esa fe se fortalezca. Es algo que podemos ver, es algo que podemos tocar, es algo que podemos saborear. ¿Para qué? Para estimular nuestra mente, para estimular nuestra memoria, para que nos haga pensar en la obra del Señor Jesucristo. Así que, en preparación para la mesa, quiero que consideremos estos pensamientos de que nosotros hemos sido redimidos mientras nos acercamos a la mesa. Y quiero hacerlo en el contexto de la imagen y la circunstancia histórica que tenemos ante nosotros en la sección final del Salmo 105, cuando nos lleva a recordar una vez más el gran evento del Éxodo. ¿Verdad? Y supongo que no hay mayor demostración, no hay una imagen más clara de cómo Dios salva a los pecadores que aquel éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Por lo tanto, confío en que podemos personalizar esto esta mañana mientras tomamos esta historia antigua, cuando vemos sus implicaciones, su relevancia, y en verdad el reflejo de nuestra propia experiencia en las mismas páginas de la palabra de Dios. Así que consideremos en primer lugar nuestro Egipto. Vamos a ver primero nuestro Egipto. Y esto lo digo como un reflejo de la esclavitud de nuestro pecado. En los versículos que leímos en este salmo, nos habla de Israel, ¿dónde? En Egipto. Y nos dice que el Señor hizo que el corazón del pueblo egipcio se volviera contra ellos. Dios hace que el pueblo de Egipto odiara a su pueblo. Y tenemos ese periodo de esclavitud, un tiempo de esclavitud absoluta del pueblo de Israel, siendo esclavos en Egipto, donde Israel fue retenido en muchas maneras contra su voluntad. Hacían que trabajaran de manera forzosa. Fueron esclavizados por capataces crueles, ¿verdad? Si se acuerdan de la historia. Sometidos a un estado de miseria mientras estaban en Egipto. Y podemos trazar un paralelo con nuestro propio estado de miseria también. Porque estar en la esclavitud del pecado es de hecho estar en un lugar de miseria, ¿verdad? Otra vez, como lo leímos hoy en la confesión de fe, ¿verdad? Había una esclavitud objetiva, ¿verdad? La nación entra allí, muchos en la nación, especialmente después de la generación que siguió a José y la llegada de Jacob y su familia, cuando entran a esta tierra, y muchos nacen también en esclavitud. Nacieron en esa condición de servidumbre, forzados a realizar trabajos pesados bajo crueles capataces. Así que tenían este dominio ajeno. Otra nación los estaba dominando. Fueron explotados, no tenían libertad, estaban bajo un yugo que los oprimía de muchas maneras. Y podemos leer en el libro de Éxodo algunas de las atrocidades y los trabajos forzados de las que fueron sometidos. Estaban en un estado objetivo de esclavitud. Y
y de alguna manera estaba fuera de su control. No había nada que pudieran hacer para librarse de esa esclavitud. No había nada que pudieran hacer para aliviar la carga de esa esclavitud. Estaban cautivos. Y ahora la imagen es clara, ¿verdad? Y no se necesita una gran percepción espiritual para ver los paralelos espirituales que hay aquí. Porque por nacimiento fuimos traídos también a este estado de pecado, ¿verdad? Desde el nacimiento nacimos en este estado de miseria, como enseña la confesión de fe, como enseña el catecismo menor. Cuando nacemos, enseña la Biblia que también estamos bajo un poder ajeno sobre el cual no tenemos ningún control, del cual no podemos liberarnos por nosotros mismos. Somos esclavizados en este poder extraño, ajeno, del cual no hay escape en nuestra propia miseria. Por lo tanto, hay una miseria también objetiva, fuera de nuestro propio control, ¿verdad? Está el dominio del pecado, ¿verdad? Pablo habla de esto en sus epístolas, el dominio del pecado. Somos cegados por el Dios de este mundo, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Estamos gobernados por el príncipe de este mundo en ese sentido espiritual, refiriéndose Pablo a Satanás mismo. Nacemos en esclavitud espiritual, en una miseria total. Y nunca vamos a apreciar plenamente, nunca vamos a apreciar la maravilla y el beneficio de lo que tenemos en la mesa del Señor hasta que recordemos algo de esa miseria, hasta que nos veamos en esa esclavitud, de esa esclavitud objetiva en la que nacemos por naturaleza, desde nuestro propio nacimiento. Somos hijos de ira, hijos de desobediencia, como lo dice el apóstol Pablo. Y eso nos lleva también a considerar la esclavitud subjetiva, ¿verdad? Una condición que determina el comportamiento. Y la manera en que Pablo lo expresa en Efesios creo que es muy notable. Dice que somos hijos de ira. Nacemos en esa condición, pero luego se ve, se prueba, se evidencia en nuestro comportamiento para someternos, para controlarnos, para moldearnos según su propia imagen. Y eso es lo que Israel en Egipto nos da como una imagen, la imagen de nuestro propio pecado, ¿verdad? Y a veces tenemos esa idea, creo que es una idea errónea, de que Israel estaba allí en Egipto como una iglesia perseguida, que estaba sufriendo por ser israelitas, por buscar a Dios, por causa de la justicia. Pero no. Pero aquí está la maldad que tenía su mano sobre esa parte del reino de Dios, ¿verdad? Si preguntamos, ¿Israel fue perseguida por su justicia? Bueno, no. Nada podría estar más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia deja claro, cuando leemos, por ejemplo, Josué 24, Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 23, vamos a ver que los israelitas en la esclavitud, en esa miseria y en toda esa servidumbre y esclavitud, no eran santos perseguidos. No era la iglesia perseguida. Israel en Egipto también eran idólatras. Ellos eran también aborrecedores de Dios, rechazaron el pacto de Dios, eran pecadores. No estaban sufriendo por la justicia, sino que estaban allí porque eran culpables también. Ellos habían adquirido la religión pagana de Egipto. Culpables de los mismos tipos de pecado, culpables de las mismas transgresiones que los egipcios mismos cometían, ¿verdad? Y podemos ver evidencia de esto incluso después que salen de Egipto. ¿Qué pasa cuando salen de Egipto? Y cuando Moisés se tarda mucho en el monte, hagamos un Dios, hagamos un becerro de oro. Y la pregunta es, ¿de dónde lo aprendieron? ¿De dónde se les ocurrió hacer un becerro de oro? De la religión que habían visto en Egipto, de la idolatría que ellos tenían en Egipto, ¿verdad? Y me atrevería a decir que no fue la primera vez que practicaban este tipo de idolatría. Así que vemos también esta esclavitud subjetiva, ¿verdad? Una esclavitud
no en contra de su voluntad, como lo expresa Lutero. ¿Verdad? Cuando él habla de nuestra esclavitud al pecado, cuando él habla de nuestra depravación y de nuestra miseria, él dice que no tenemos esa capacidad. Así que es una esclavitud que no podemos liberarnos de ella. Es una esclavitud objetiva y subjetiva. Y eso es verdadero, y eso es una realidad para todo hombre, toda mujer y todo niño que nace en este mundo. Hay una inclinación que nos hace movernos lejos de Dios. Por naturaleza, somos hijos de desobediencia. Y todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice, ustedes son de vuestro padre ¿quién? El diablo. Son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Están esclavizados a Satanás. Entonces una esclavitud completamente entregada a la práctica del pecado, a la evidencia de la corrupción, a la contaminación del pensamiento, a la contaminación de las acciones. Y así era Egipto, ¿verdad? Dios no los salva porque eran muy, muy buenos. Dios no los salva porque lo estaban buscando, ¿no? Israel en Egipto no era un lugar bonito. Estaban en esclavitud, pero también eran pecadores, estaban en miseria. ¿Verdad? En el Salmo 40, uno de mis salmos favoritos, el versículo 2 dice, cuando habla de esa salvación, nos dice el salmista, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Nos da una imagen de dónde nos saca Dios, de ese hoyo de la destrucción, de ese lodo cenagoso. ¿Verdad? Y eso debemos de recordar cada vez que venimos a la mesa del Señor. ¿De dónde nos sacó Dios? De esa vida de miseria. Eso hace que la gracia salvadora sea todavía mejor. Eso hace que la gracia salvadora sea todavía más deseable, ¿verdad? Eso hace que la mesa del Señor se convierta en una oportunidad para nosotros para deleitarnos en ella. Eso hace que la mesa se convierta en una oportunidad ¿para qué? Para recordar la maravilla de Dios, para recordar su gracia, su misericordia y su amor que nos sacó de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Así que ese fue nuestro Egipto. Ese fue nuestro Egipto, la esclavitud del pecado. Pero ahora pensemos en nuestro éxodo. Ahora pensemos en nuestro éxodo. Y aquí tenemos la belleza de la ilustración del éxodo, de nuestra salida, ¿verdad? La palabra éxodo quiere decir salida. Y aquí tenemos la belleza de la liberación. Dios, lo hermoso de la salvación, que Dios no nos deja en ese estado de miseria. Dios no nos deja en ese estado de corrupción. Aquí tenemos la liberación de esa esclavitud, que es la razón de nuestro gozo. Es la razón del cántico, como vemos en el versículo 4 del Salmo 105, cuando alaben, cántenle. ¿Verdad? Aquí está el Evangelio respondiendo a la necesidad. Y la mesa de comunión es para nosotros, cuando venimos a la mesa del Señor, es ese tiempo de reflexión sobre nuestro éxodo. Un tiempo para meditar en la salida que Dios ha provisto para nosotros como creyentes en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿verdad? Siempre la pregunta es, ¿cómo fue lograda esta liberación? ¿Cómo es que Dios nos salva? Bueno, primero, fue lograda por gracia soberana y por gracia irresistible. Por su gracia soberana y su gracia irresistible. ¿Verdad? En el versículo 43 de nuestro Salmo se hace referencia a su pueblo como ¿qué? Como sus escogidos. Dice, y sacó a su pueblo ¿cómo? Con alegría. Y a sus escogidos con gritos de júbilo. ¿Verdad? Y si alguna vez hubo una imagen de la gracia, fue aquel éxodo
de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan de esa noche? Esa noche, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, donde iba a haber muerte. Allí en Éxodo 12:22, donde dice que hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de esa noche en donde la muerte se esparció por toda la tierra de Egipto? Algunos iban a morir, pero aún así algunos serían librados de aquella muerte. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿verdad? Nos obliga a hacer la pregunta: ¿por qué algunos murieron aquella noche en Egipto y por qué otros vivieron? ¿Verdad? Y lo hemos visto. Hemos visto que no fue porque Israel fuera justo, no fue porque ellos eran muy buenos, no fue porque tuvieran alguna virtud o tuvieran algún valor. No tenían ninguno. ¿Recuerdan aquella declaración cuando Moisés predicaba a este pueblo justo antes de partir? En Deuteronomio capítulo 9, Moisés le recuerda al pueblo de Israel, le recuerda que no se enorgullezcan ni se vuelvan arrogantes cuando entren en la tierra. ¿Por qué? En Deuteronomio 9, versículos 4 al 6 dice: no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti: oh, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Sino que es causa de la maldad de estas naciones que el Señor los expulsa de delante de ti. Y les dice: no es por tu justicia, Israel, no es por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues, se lo repite, que no es por tu justicia, no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Se lo tienes que repetir una y otra vez. No es por tu justicia, Israel. Yo no te liberé porque tú eras muy bueno. La salvación no es por obras. La razón de aquella salvación, la razón por la cual Dios nos salva, es solamente por su gracia soberana. Solamente por su gracia soberana. Solamente fue por su gracia soberana que Dios libera a Israel de Egipto. No fue porque ellos se lo merezcan. Si es por merecimiento, nadie fuera salvo. Pero también el versículo 42 de nuestro Salmo nos dice que Dios se acuerda de su pacto. Nos dice: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Dios hizo un pacto y ese pacto no puede ser deshecho. Él se recordó de su promesa. Él recuerda aquel pacto, una promesa de pacto que se manifestó y se hizo evidente en la liberación de aquellos que eran sus escogidos, ¿verdad? Y eso también se aplica también a nosotros. La pregunta es: ¿por qué estamos aquí nosotros esta mañana? ¿Por qué estamos aquí deseosos de venir a la mesa del Señor? ¿Qué nos ha traído nosotros a este lugar? A sentarnos alrededor de la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, a sentarnos y tomar la comunión, a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? ¿Qué diferente tenemos nosotros de los demás? ¿Somos mejores? No. ¿Lo merecemos? Tampoco. ¿Hay alguna bondad inherente en nosotros? Tampoco. Somos o éramos tan perversos, tan alejados de Dios, tan desobedientes a la ley de Dios como el peor de los pecadores que podamos imaginar, ¿verdad? Todos nosotros. Pero la gracia de Dios nos buscó. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Hemos sido escogidos en Cristo, ¿verdad? Y no podemos entender nada acerca de ser los escogidos. ¿Por qué yo fui escogido? No sé. Para ser salvo, pero esa es su gracia soberana. Es la gracia de Dios que rompe la esclavitud de nuestra voluntad.
En nuestra miseria no teníamos voluntad para escapar de esa miseria. No podíamos hacer nada. Pero es la gracia de Dios la que incluso pone en el corazón el deseo de salir de esa miseria. Pero otra vez con Agustín, él tenía ese deseo de salir, ¿se acuerdan? De salir de su pecado. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace que el Evangelio sea tan atractivo cuando lo oímos. Deseo a ese Salvador, deseo esa salvación, deseo esa gracia. Eso es lo que hace el Evangelio tan deseable. ¿Verdad? Es la gracia de Dios lo que nos atrae. Es la gracia de Dios lo que nos hace desear venir a su casa, a oír su palabra y venir a la mesa del Señor. ¿Verdad? Y es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Es la gracia de Dios la que, de alguna manera, si podemos decirlo así, nos ha forzado de manera irresistible a salir de la esclavitud del pecado mismo. Somos librados por esa gracia soberana. Pero también somos librados por un poder irresistible. ¿Verdad? Los versículos 27 en adelante se enfocan particularmente en esas demostraciones de ese poder que Dios desata en contra de los egipcios. Todas las plagas y todo el poder de Dios. ¿Verdad? Ellos eran fuertes. Los egipcios eran poderosos. No había nación más poderosa sobre la faz de la tierra en ese tiempo que Egipto. No había rey más poderoso sobre la faz de la tierra que el faraón. Eran una nación poderosa. ¿Pero qué hizo Dios? Dios envía las plagas, una plaga tras otra, destruyendo sus creencias sobre sus dioses que supuestamente los protegían a ellos, destruyendo los ídolos de Egipto y juzgando a sus dioses falsos. Es como Dios diciendo, estoy haciendo esto para que sepan que yo soy el único Dios verdadero. Estoy haciendo esto para que no haya duda alguna que todos estos llamados dioses de los egipcios no son nada. Faraón no es nada. Pensaban que era un dios, pero no es nada. Voy a hacer esto para mostrar que yo soy el único Dios verdadero y viviente. Así que Dios lo hace. Con su poder, con su mano fuerte, los libró de los egipcios. Y la Biblia nos dice que fue Dios quien endurece el corazón del faraón. Y la oposición a la gracia era fuerte. Pero era impotente ante los movimientos de la mano poderosa de Dios. ¿Y cómo se relaciona eso con nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, no tenemos a un faraón literal, a una persona gobernando así sobre nosotros. Tampoco hay plagas que Dios está enviando, a menos que la pandemia haya sido una plaga. Pero no hay esas plagas hoy en día. Pero si eres salvo hoy, eso es evidencia del poder absoluto de Dios. ¿Verdad? Pablo dice que Cristo ha conquistado totalmente el pecado, que Cristo ha conquistado a Satanás y también a nosotros. Que ni siquiera nuestra voluntad obstinada puede resistir la gracia salvadora de Dios. Cuando Dios quiere salvar a alguien, no importa qué tan obstinado o terca sea una persona, Dios siempre va a lograr sus propósitos. La gracia eficaz no puede ser resistida ante el poder de Dios. Es Dios quien rompe la esclavitud del pecado. Él rompe la esclavitud de nuestra voluntad y cambia nuestra voluntad. De manera que nosotros entonces ahora sí deseamos seguirle. ¿Verdad? ¿Qué poder? ¿Qué poder tiene Dios? ¿Qué poder hay en el Evangelio de la gracia salvadora y en nuestra liberación? Pero esta liberación también fue lograda por la sangre irresistible. La sangre irresistible. Pero tiene que haber un sacrificio. No puede haber salvación sin sacrificio. La liberación siempre tiene un costo. La redención, el rescate siempre viene con un precio. Y la gracia, a pesar de ser soberana, no es caprichosa. La gracia, a pesar de su soberanía,
requiere la ejecución de la justicia. La gracia no puede pasar por alto la justicia. Debe haber justicia. ¿Verdad? Y la Pascua, recuerden la Pascua mencionada en el texto que leímos. Aquella Pascua fue un patrón maravilloso. Fue una imagen profética que Dios nos dio del sacrificio poderoso y de ese sacrificio irresistible de Jesucristo y su expiación. De que vendría un sustituto perfecto, que vendría un sustituto vicario. Alguien iba a morir esa noche en Egipto. Iba a ser la muerte o del primogénito, o iba a ser la muerte de un sustituto, del Cordero escogido. Y el Cordero como sustituto, como el sustituto perfecto para el primogénito elegido. ¿Se acuerdan que el Cordero era escogido, sin defecto, sin mancha, lo cual es una imagen de nuestro Señor Jesucristo? Dios dice, tomen este Cordero y apártenlo. Y luego había un tiempo de examinación cuando el Cordero, después de haber sido seleccionado, era apartado ¿para qué? Para ser examinado y asegurar que el Cordero era puro, era sin mancha y perfecto para el sacrificio. Pero todo eso tan solo era una imagen profética que el Señor nos dio ¿para qué? Para señalarnos y para enseñarnos que vendría el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Para señalarnos a ese Cordero que vino en la plenitud del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y que vivió esos 30 y tantos años en esta tierra bajo la ley, probándose a sí mismo, revelándose a sí mismo, vindicándose a sí mismo como el perfecto dador de la ley, como el perfecto guardador de la ley, sin mancha, sin defecto, santo, puro e incontaminado. Dios provee al Cordero perfecto. Y tenía que ser perfecto porque cualquier imperfección lo descalificaba como el sacrificio expiatorio. Pero Jesús es ese Cordero sin mancha, sin defecto, como dice Pedro, que por su obediencia, por su perfección, ganó el derecho de morir por su pueblo como su sustituto. Y qué privilegio tenemos hoy, el día del Señor, de poder venir y tomar el pan, tomar el vino y recordar ese cuerpo, recordar esa sangre, recordar su humanidad que estuvo bajo la ley, recordar esa humanidad que en humillación guardó la ley, obedeció la ley, satisfizo la ley, un cuerpo que fue quebrantado. Ahora tenemos el pedazo de pan que es visible, que es algo tangible, que nos recuerda a su humanidad, que no solamente sacia nuestra hambre física, sino que al tomar el pan y al tomar el vino también nos alimenta de manera espiritual. ¿Verdad? A lo mejor puede ser un muy pequeño pedazo, a lo mejor es una copa muy, muy pequeña, pero es algo que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos hace meditar, de que ese cuerpo y esa sangre satisfizo la justicia y que fue quebrantado porque nosotros fuimos los que desobedecimos la ley. ¿Verdad? Qué precioso. Qué sacramento tan precioso, ¿verdad? Qué regalo tan precioso nos ha dejado el Señor para tener comunión con Él. Por eso nunca debemos venir y tomarlo a la ligera. Siempre debemos venir deseándolo. Siempre debemos venir de manera reverente, ¿verdad? Como dice Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Yo soy el sustituto perfecto, yo soy ese sacrificio infalible, ¿verdad? Solamente imagínate, esa noche en Egipto, ¿cuántos galones de sangre fueron derramados aquella noche? ¿Cuántos corderos fueron sacrificados? Cientos de miles a lo mejor. No sé cuántos, pero muchos. Había más de 1 millón, quizás 2 millones de israelitas. ¿Cuántos corderos fueron inmolados aquel día? La sangre fluía
abundantemente, galones y galones de sangre fueron rociados sobre las puertas, sobre los dinteles, por todo el campamento de Israel. Y donde estaba la sangre, allí había ¿qué? Liberación. Podía haber suficiente sangre para cubrir cada casa en todo Egipto, pero donde la sangre no fuera aplicada, hubo muerte. Solo cuando la sangre estaba en las puertas, en los dinteles, hubo entonces liberación. Y cuando Dios vio la sangre, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios pasó de largo. Y hubo vida, hubo liberación. Y eso es lo que recordamos hoy también. Que esa sangre también ha sido aplicada a nosotros. Y cuando tomamos la copa, estamos recordando que esa sangre está siendo aplicada a nosotros. Cuando vemos su color rojo, su color profundo, diseñada para hacernos pensar en esa sangre preciosa que fue derramada tan libremente en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Cristo tomó sobre sí el castigo de nuestra paz, cuando llevó nuestras iniquidades sobre sí, cuando derramó su sangre por sus escogidos. La palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Y tenemos ese privilegio de que esa sangre ha sido aplicada a aquel que confiesa sus pecados, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que confiesa al Señor como su único Salvador y como su Señor. ¿Verdad? Los reformadores llamaban a este sacramento la palabra visible. La palabra visible, ¿verdad? Acá hay algo que podemos ver. No es algo que es independientemente a la palabra predicada, nunca es independiente a la palabra proclamada, pero hay una palabra visible que nos comunica también este mensaje. Podemos verla, como dije, podemos saborearla y debería bombardear nuestra mente con pensamientos espirituales. ¿Verdad? Debería hacernos pensar en la sangre de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en su muerte. ¿Verdad? Como dice Pedro, no fuimos redimidos con cosas corruptibles, sino con ¿qué? Con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando venimos a la Santa Cena, Cristo nos dice, miren esto, miren los elementos, ¿verdad? No es algo ostentoso. No es la clase de imagen que el hombre diseñaría como una representación de Jesús. Son cosas tan simples, ¿no? Como el pan, el vino. Y Dios nos dice, miren esto, o sea, pruébenlo. Y con esto acuérdense de mí. Esto lo hago en memoria de mí. Esto es una imagen de tu liberación, dice Jesús, de nuestra liberación. Y por eso este sacramento es hermoso, porque nos llama a pensar en estas cosas, nos llama a reflexionar en ese gran sacrificio, pero también nos llama a pensar en nuestra vida cristiana, a pensar, ¿ha sido aplicada esa sangre en mí? ¿Ha sido aplicada esa muerte en mí? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Me estoy arrepintiendo? ¿Estoy confesando mis pecados? ¿Y estoy viviendo para la gloria de Dios? Así que hoy, cuando vengamos a la mesa del Señor, disfrutemos de esta comunión con el Señor y también con todos nosotros. Recordemos ese gran sacrificio y ese gran éxodo que Dios nos ha dado de nuestro Egipto. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, por la liberación que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque a pesar de que estuvimos en esclavitud, estuvimos en un Egipto, oh Padre, siendo esclavos del pecado, esclavos de Satanás y esclavos de este mundo.
Oh Padre, tú nos has liberado y nos has dado también un éxodo. En tu gracia soberana y en tu gracia irresistible y en tu poder nos has liberado, Señor. Y gracias te damos por el privilegio de venir, de oír tu palabra, de venir a tu mesa, de tener comunión y de pensar, Señor, y reflexionar en esa obra perfecta en la cruz. Yo te pido, Señor, que hoy, si hay alguien que todavía no ha sido liberado de su esclavitud del pecado, que hoy sea ese día de salvación, Señor. Que hoy pueda saborear y deleitarse en esa salvación tan preciosa, Padre. Que pueda experimentar cómo sus pecados son perdonados y cómo puede empezar a vivir una vida para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque tú no rechazas al pecador que se arrepiente. Tus brazos están abiertos a todo aquel que te busca y todo aquel, Señor, que confiesa sus pecados. Y hoy, Señor, al venir a tu mesa, ayúdanos a hacerlo con reverencia, ayúdanos a hacerlo dignamente, ayúdanos, Señor, a hacerlo para tu gloria. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.